Ahora sí, ahora sí. Le decía que el tema de cuadrilátero es un tema que tiene que ver bastante con los polígonos, ¿de acuerdo? Entonces, veamos la definición de los cuadriláteros. Dice, cuadrilátero es la porción de plano limitada por una línea poligonal. Una línea poligonal. Aquí dice bien claro, una línea poligonal cerrada de 4 segmentos. Veamos el gráfico. Fíjate tú ahí. Aquí podemos ver nosotros los 4 segmentos que se están uniendo y forman una sola figura. Dice, los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 lados, aquí lo dice bien claro, 4 lados y 2 diagonales. Bien, aquí tengo un cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Muy bien. Ahora, ¿por qué más va a ser un cuadrilátero? ¿Cómo lo vas a reconocer? Ah, porque tiene también 2 diagonales. Pero hay cositas más que vamos a ver para reconocer un cuadrilátero. Fíjate, ese cuadrilátero tú lo puedes llamar cuadrilátero A, B, C y D. Así lo puedes llamar. Cuadrilátero A, B, C, D. Entonces, ese cuadrilátero se llama por el nombre de sus vértices. Entonces digo así, el cuadrilátero A, B, C, D. Se lee cuadrilátero A, B, C, D. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos ya la definición de lo que es un cuadrilátero y cómo lo llamamos al cuadrilátero. ¿Sí? Ya sabemos que es una figura poligonal cerrada de 4 lados y se le llama por el nombre de sus vértices. El vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Se lee cuadrilátero A, B, C, D. Muy bien. Lado de un cuadrilátero. O sea, un cuadrilátero tiene lados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjate. El lado, y voy a escribirlo, el lado AB. Aquí está. El lado AB. Todo este lado de aquí. Ese es un lado. El lado BC. Recuerda que cuando tú tengas acá en la parte de arriba una línea, se refiere que es un lado o un segmento. ¿Sí? El lado BC, aquí está el lado BC. Luego el lado CD, el lado CD. También lo puedes leer DC, como quieras. Lo puedes leer también DC. O también lo puedes leer DA. O lo puedes leer también AD. El lado BA o el lado AD. Lo puedes interpretar de muchas formas. Tiene sentido eso. Entonces, ya conocemos hasta ahorita los lados de un segmento y cómo se le llama. ¿Y cómo se le llama? Luego tenemos acá, fíjate, vértice de un cuadrilátero. Todo cuadrilátero tiene vértices. Entonces, la cantidad de vértices es la cantidad de ángulos también. Entonces, ¿cuáles son los vértices ahí? El vértice A, el vértice B, el vértice C y el vértice D. Entonces, esos vértices, ahí lo tenemos el punto azul, verde, perdón. Esos vértices, ¿cómo se llama? Son lo que definen al cuadrilátero. Recuerda que se le llama A, B, C, D. O sea, hay 4 vértices. Muy bien, listo. Sigamos. Ángulos internos, fíjate. Toda figura poligonal tiene sus ángulos internos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cuáles son ellos. Fíjate acá. Aquí tengo un ángulo interno cuyo vértice es D, pero ese ángulo lo hemos llamado alfa. Entonces, ahí está. Esto se llama alfa. Hemos puesto un cerito en la parte de arriba para ver el grado. O sea, ¿cómo medimos un ángulo? Lo medimos en grados sexagesimales.
¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo acá este ángulo de aquí, que mida 30 grados, por ejemplo, 30 grados sexagesimales se llama. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos leer de esa manera. Bien, ¿qué más tenemos ahí? El ángulo beta, mira, acá tenemos el ángulo beta. El ángulo gamma, fíjate el símbolo, son letras griegas. Los ángulos se representan con letras griegas. ¿Sí? Ahí tenemos ahí el ángulo gamma. Luego tenemos otro ángulo interno llamado tita. Este ángulo se llama tita. Los 4 ángulos internos muchas veces se usan, se le representan con letras griegas. Bien, ya tenemos los ángulos internos. Luego tenemos las diagonales. Las diagonales son aquel segmento que se traza de vértice a vértice. En este caso, en la diagonal AC, mira aquí, desde A hasta C, y de D hasta B, de D hasta B. La trazamos entonces, fíjate, ahí tenemos AC, la diagonal AC, y la otra diagonal DB. Listo. ¿Qué más tenemos acá? A ver. Ángulos exteriores. Para poder hallar los ángulos exteriores, hay que prolongar uno de sus lados para poder formar un ángulo exterior. Entonces, la prolongación de uno de sus lados con el otro lado forma un ángulo exterior de la siguiente manera. Mira, así. Estoy prolongando ¿quién? Fíjate, ¿quién estoy prolongando? El lado AB lo estoy prolongando un poquito más. Ahí está. Entonces, el ángulo exterior que se va a formar va a ser ese ángulo que se llama phi. Este símbolo se llama phi. Ya tenemos un ángulo exterior. Fíjate, he prolongado el lado AB, lo prolongué y formé un ángulo exterior. O sea, para que tú puedas formar un ángulo exterior, tienes que prolongar los lados, ¿de acuerdo? En este caso yo prolongué el lado AB. Ahora, voy a prolongar el lado BC. El lado BC lo voy a prolongar. Ahí está, se prolongó. Entonces voy a formar el ángulo exterior. Entonces sería el ángulo exterior, sería épsilon, por ejemplo. Le hemos puesto ese nombre, épsilon. Recuerda que los ángulos muchas veces se representan con letras griegas. También lo pueden llamar A, B, C, como gusten, pero mayormente lo usamos con letras griegas. Entonces esta letra griega se representa como épsilon. Fíjate, ya tengo 2 ángulos exteriores. Voy a trazar otro ángulo exterior, entonces debo prolongar DC. Prolongo DC, ahí está. Entonces se formaría el ángulo delta. Aquí está, fíjate. El ángulo delta. Muy bien, me faltaría otro ángulo más. Entonces debería de prolongar el lado AD. Entonces AD es lo que voy a prolongar. Entonces prolongamos, ahí está. AD se prolongó. Entonces el ángulo que se forma es este ángulo que está aquí, que lo vamos a llamar ángulo omega. Fíjate, aquí están los nombres de los ángulos. El ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo tita. El ángulo beta, el ángulo alfa, el ángulo gamma, el ángulo tita. Y los exteriores son el ángulo phi, el ángulo épsilon, que es un ángulo exterior, el ángulo delta y el ángulo omega. Todos ellos son ángulos exteriores. ¿Por qué? Porque se han formado con la prolongación de uno de sus lados. Ténganlo claro eso y presente. Bien, vamos a borrar ahí este garabatito que se hace para que quede limpia la pantalla. Ahí estamos. Muy bien, listo. Si hay preguntas por el chat, lo pueden hacer. Vamos a ver ahora algunas propiedades. Vamos a ver algunas propiedades. ¿De acuerdo? Algunas propiedades.
algunas propiedades. Muy bien. Entonces, propiedades del cuadrilátero. El perímetro, a ver. El perímetro, si tú quieres saber el perímetro de tu casa, tú tienes que sumar todos los lados de tu casa. Y tienes el perímetro. Igual acá, si yo quiero el perímetro de este cuadrilátero, debo sumar los 4 lados que tiene este cuadrilátero. Entonces, el perímetro, dice, es la suma de las longitudes de todos sus lados. O sea, debo sumar AB más BC más CD más AD. Entonces, ¿cómo sería eso? Fíjate, acá tengo perímetro. Perímetro. ¿Es igual a quién? AD. Aquí está AB. ¿A quién más? ABC. Acá está ABC. ¿Quién más? CD. Acá está CD. ¿Quién más? DA. DA. O sea, el perímetro es la suma de sus 4 lados. Pero también hay otra propiedad que le llaman semiperímetro. Entonces, el semiperímetro se representa con la fórmula 2P igual la suma de sus 4 lados, el lado AB, BC, CD, DA. Claro que el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Y si el 2 pasa dividiendo, ya es semiperímetro. Bien, entonces tenemos ahí 2 fórmulas. Una para el perímetro y la otra para el semiperímetro. Bien. Dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores es igual a 360. Fíjate. Profesor, ¿por qué pasa eso? Mira acá. Vamos a observar aquí, mira. Si yo trazo una línea así, estoy formando 2 triángulos, ¿sí o no? Aquí tengo un triángulo cuya suma de ángulos internos es 180. Y acá también cuando suman los ángulos internos, 180. Porque es un triángulo. Y si sumo los dos, me va a dar ¿cuánto? Todo me da 360. O sea, esa propiedad hay que acordarse porque la vas a usar bastante en los problemas. Vamos a usar bastante en los problemas. Entonces, dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores, o sea, el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo tita, todo ello debe darme ¿cuánto? 360 grados. Listo, es una fórmula que no deben olvidarse. Bien, aquí está, mira, el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita más el ángulo gamma, todo debe darme 360. Listo. ¿Qué más? Acá me dice que la suma de los ángulos exteriores también es 360. Acuérdate de una circunferencia completa. La circunferencia completa suma, como es una vuelta completa, 360 grados. Entonces, fíjate, hay que formar ahí los ángulos exteriores, ¿sí o no? Fíjate. Entonces tengo el ángulo exterior ahí, ¿de acuerdo? Tengo el otro ángulo exterior, tengo el otro ángulo exterior, tengo el otro ángulo exterior. Ahí están los 4 ángulos exteriores. Esos 4 ángulos exteriores, ¿de acuerdo? Esos 4 ángulos exteriores, ¿sí? ¿Cuánto deben sumar? 360 grados, 360 grados. ¿De acuerdo? Igual que los ángulos interiores, entonces, sí. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. Y la suma de los ángulos exteriores de un cuadrilátero también es 360. Razonemos, acordémonos. Fíjate que estamos en la parte teórica. A la hora de hacer problemas, ¿de acuerdo? Ahí vas a tener que acordarte de todas estas fórmulas. ¿Sí? Todas estas fórmulas. Bien, sigamos. Entonces, clasificación. Dice, se clasifican en 2. O sea, ¿cómo se clasifican los cuadriláteros? En 2. Convexos y no convexos. ¿Quiénes son los no convexos? Los cóncavos. O sea, ¿se clasifica en qué? En convexos y cóncavos. O si no, cuadriláteros convexos y cuadriláteros no convexos. Pero los no convexos son los cóncavos. ¿Y quiénes son los cóncavos? Aquellos que tienen una medida
de mayor que 180 grados, pero menor que 360 grados. Sigamos. Entonces, mira acá. Ahí tengo un cuadrilátero convexo. ¿Sí? Un cuadrilátero convexo. ¿Por qué ese cuadrilátero va a ser convexo? ¿Y por qué el otro es cóncavo? Fíjate, vamos a poner ahí. Son polígonos que tienen todos sus ángulos interiores convexos, es decir, inferiores a 180. Ah, ¿qué me quiere decir esto? Mira. ¿Qué me quiere decir esto? Me quiere decir esto que este ángulo es menor que 180. Este es menor que 180. Este es menor que 180. Y este es menor que 180. O sea, los cuatro ángulos son menores que 180. Entonces es fácil reconocer cuando un cuadrilátero es convexo. Cuando un cuadrilátero es convexo, cuando sus ángulos internos miden menor que 180. Todos ellos. Pero ¿qué pasa cuando es cóncavo? Fíjate. ¿Cuándo son cóncavos? Dice que son polígonos que tienen al menos un ángulo, tienen un ángulo inferior o cóncavo. O sea, al menos un ángulo mayor de 180 grados. ¿De acuerdo? O sea, este ángulo alfa va a medir por lo menos, como es mayor que 180, por ejemplo, 182. ¿Sí o no? Entonces, quiere decir que los cuadriláteros llamados cóncavos es aquel que tiene un ángulo mayor que 180 grados. Y un cuadrilátero convexo es aquel que tiene sus ángulos menores que 180 grados. ¿De acuerdo? Listo. Bien, entonces continuamos. Hay que marcar aquí la diferencia de ellos dos. ¿Ah? Estos dos de aquí son totalmente diferentes. Pero reconóceles. Vamos a suponer que el de acá mide 120. Ah, es menor que 180. Vamos a suponer que el de acá mide 80. Vamos a suponer que el de acá mide 80. ¿Sí o no? Hasta ahí va 200. Vamos a suponer que el de acá mide vamos a poner que mide el de acá 100. Vamos a suponer nada más. ¿De acuerdo? Y que el de acá mida 60. Fíjate, todos ellos sumados, ¿cuánto deben darme? 360. Todo me da 360. Pero, ¿por qué es un cuadrilátero convexo? ¿Por qué? Porque todos sus ángulos son menores que 120. Todos son menores que 180, perdón. Que 180 son menores. Y si todos los ángulos son menores que 180, ese cuadrilátero es convexo. Pero si un cuadrilátero tiene un ángulo, uno suficiente con que haya uno, mayor que 180, ya es cóncavo. Así lo puedes reconocer, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a borrar acá para que quede limpio esto. Sigamos. Cuadriláteros convexos. Vamos a ver la clasificación de ellos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican los cuadriláteros convexos? Se clasifican en, dice acá, paralelogramos. O sea, los paralelogramos viene a ser un cuadrilátero convexo. ¿Pero quiénes son los paralelogramos? Los paralelogramos dice que son aquellos cuadriláteros cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Sí? Cuyos lados opuestos son paralelos. Vamos a ver aquí el gráfico, fíjate. Propiedades. En todo paralelogramo, sus diagonales se bisecan. Una de las propiedades de un paralelogramo. Vamos a ver acá, fíjate. En todo paralelogramo, sus ángulos opuestos son iguales. ¿Qué más dice ahí? En todo paralelogramo, los ángulos adyacentes a uno de sus lados son suplementarios. Ahorita vamos a ver esas tres propiedades que se cumplan en el paralelogramo. Veamos. Fíjate. Clasificación. Se clasifican en romboide. Vamos a ver acá qué es un romboide. Fíjate. Es un paralelogramo
propiamente dicho. O sea, voy a dibujar aquí el paralelogramo. Ahí tengo un paralelogramo. Tiene 4 lados, ¿no es cierto? Pero 2 lados son paralelos, mira. 2 lados son paralelos. Ahí está. Esos 2 lados son paralelos. Y son opuestos. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que ese paralelogramo, si tiene sus 2 lados opuestos, paralelos, puede ser un paralelogramo. Pero debe tener también sus otros 2 lados también paralelos. O sea, quiere decir que esos lados también deben ser paralelos. ¿Qué quiere decir paralelo? Que nunca se van a intersectar. Estos 2 lados son paralelos. Después, este lado de acá es paralelo con este lado de acá. Muy bien. Entonces, así reconozco un paralelogramo. ¿Eh? Bien, dice acá, vamos a ver las propiedades. Dice, en todo paralelogramo, sus diagonales se bisecan. Vamos a ver las diagonales acá, fíjate. Tengo ahí una diagonal. Recuerda que la diagonal se traza de vértice a vértice. ¿El otro cómo sería? Ahí tengo la otra diagonal. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que en todo paralelogramo sus diagonales se bisecan. Se bisecan. O sea, se cortan en el punto medio. O sea, quiere decir, ¿qué cosa? Que este lado de aquí, ese lado de aquí hasta aquí nada más, va a ser igual a este otro lado de acá. Hasta ahí. O sea, esos 2 lados son iguales. ¿De acuerdo? O sea, cuando digan bisecan, quiere decir que pasa por el punto medio y los 2 lados son iguales. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, fíjate, esta diagonal también se va a bisecar. Ahí está. Quiere decir que este lado de aquí es igual que este otro lado. Y eso es lo que dice esta propiedad. Dice, en todo paralelogramo, sus diagonales se bisecan. Bisecan quiere decir que se parten en 2 lados iguales. Esta diagonal con esta otra diagonal. Vamos a ver ahora, dice, en todo paralelogramo, sus ángulos opuestos son iguales. Ojo, los ángulos opuestos. ¿Quiénes son los ángulos opuestos aquí? Vamos a suponer que este ángulo es opuesto con este ángulo. Y este ángulo es opuesto con este ángulo. Muy bien. Eso es lo que dice esa propiedad. Listo. Entonces vamos a ver ahí. Entonces dice acá, el ángulo alfa, este ángulo alfa, será opuesto con este ángulo al frente. Y por lo tanto, son iguales. Si este mide alfa, y acá también mide alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora mira acá, el ángulo beta. Mira, este ángulo pequeñito de aquí, este de acá, será igual que este otro ángulo. Ahí está. ¿Sí? Este ángulo beta es igual que este ángulo de acá. Y este ángulo tita, va a ser igual que este ángulo de aquí. Vamos a colocarlo aquí, que no lo he puesto. Entonces, este ángulo tita es igual que este ángulo de acá. Aquí está tita. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, propiedad. Dice, en todo paralelogramo, los ángulos adyacentes a uno de sus lados son suplementarios. Adyacente. Si tú tienes un amigo al costado, él es tu adyacente. ¿Sí o no? En tu mano, tus dedos son adyacentes. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son suplementarios? Ah, porque suman 180 grados. O sea, me está diciendo a mí que el ángulo tita, que está aquí, más el ángulo alfa, que está acá, más el ángulo beta, que está aquí, esos son 180 grados. ¿Sí o no? Porque si tú te das cuenta, está formando, ¿cómo se llama? Está formando un triángulo, mira. Está formando un triángulo, ¿sí o no? Todo este es un triángulo. Ahí tengo un triángulo. Y tú debes saber ya que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que los ángulos adyacentes
a uno de sus lados, por ejemplo, el lado que tenemos aquí, este ángulo, con este ángulo alfa es adyacente. Y este lado de aquí, este ángulo alfa, con este ángulo beta son adyacentes. Y los tres deben sumarme ¿cuánto? 180. Muy bien. Vamos a borrar acá. Estamos en la parte teórica solamente. ¿Ya? Estamos en la parte teórica. Sigamos. Se va a cortar el tiempo. Vuelven con el mismo link, por favor. No se vayan a ir, que tengo que tomarle la asistencia. Rombo. Vamos a ver el rombo. También llamado losange. Es aquel paralelogramo que tiene sus lados iguales en longitud. O sea, la longitud, si son iguales, puede ser un rombo. Sus diagonales se bisecan. También en el rombo, las diagonales se van a bisecar. O sea, se van a cortar en el punto medio. Dice que las diagonales también se cortan perpendicularmente. Y si se cortan perpendicularmente, forman ángulos rectos. Y vienen a ser bisectrices de los ángulos. Fíjate, todo lo que hace la diagonal es perpendicular, es bisectriz, ¿de acuerdo? Biseca al otro segmento o a la otra diagonal. Ahí tengo un rombo. Un rombo casi es parecido como un cuadrado. Casi parecido como un cuadrado. Pero tiene sus lados paralelos también. Fíjate acá. Ese rombo lo vamos a llamar ABCD. Porque es un cuadrilátero. Muy bien. Entonces, tiene su diagonal. La diagonal AC. La diagonal AC. La diagonal BC. Ahí están las dos diagonales. Esas diagonales dice que se bisecan. O sea, se cortan en el punto medio aquí. ¿Sí o no? O sea, este lado de acá es igual que este lado de acá. Y este lado de aquí es igual que este lado de acá. Se bisecan, dice. Entonces, cuando yo trazo las diagonales de un rombo, ellas se bisecan. Bien, entonces quiere decir que estos dos lados son iguales. Y los otros dos lados también son iguales. ¿De acuerdo? ¿Qué más pasa ahí? Los lados paralelos, ¿de acuerdo? Son iguales. O sea, los cuatro lados van a ser iguales en un rombo. Aquí tengo los cuatro lados iguales. Las diagonales se bisecan. ¿Qué más? Forma ángulos rectos, fíjate. Si forma ángulo recto, recuerda que un ángulo recto es aquel que mide o vale 90 grados. ¿Sí o no? Entonces, como son perpendiculares las dos diagonales, forman ángulo recto. Ahí está. 90 grados. Listo. Ahora, dice que la diagonal también es bisectriz. Ojo, si es bisectriz, si este de acá es bisectriz, entonces, ¿qué pasa? Va a dividir, ¿cómo se llama? Bisectriz. Va a dividir al ángulo en dos ángulos iguales. O sea, quiere decir que este ángulo de aquí, es igual que este otro ángulo. Aquí también se igualan. Este ángulo será igual a este ángulo. Entonces, acá también, como son bisectrices, la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. Este se llama alfa y acá también se va a llamar alfa. Entonces acá también se va a llamar alfa y acá también se va a llamar alfa. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características de un rombo. Entonces, recordemos eso. Hasta ahí, ¿alguna consulta? A ver si va muy bien. Pueden escribirme ahí si va todo bien, si me escuchan bien. Una confirmación.